Hola chicos, buenas tardes. Voy a poner el power y por... ¿Ah? ¿Por qué? Ya. Voy a poner el power, por favor. Cuando ponga el PowerPoint, desactivan el micrófono y me avisan si lo ven al power y si me escuchan bien. ¿Mm? Sí. Sí. Entonces yo ahora tengo que, como quiero terminar con la pantalla, así es. ¿Qué dice? Sí, 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 ya voy a, me dan un poco de tiempito, me falta la clase anterior y esta ya la subo al campo. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, ya la voy a subir. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para poner el power. Samira sabe. Bien. ¿Sí? ¿Acá? Ah, acá. Acá. Bueno, por favor me avisan si ven el power y si me escuchan bien, por favor. Sí, se ve. Bueno, bueno, muy bien entonces. Bueno, el tema de hoy es la respuesta inmune celular. Ya en la clase pasada hemos visto la respuesta inmune humoral. Recuerdan que era realizada por los linfocitos B, que se transformaban a células plasmáticas y que eran las células plasmáticas las que iban a sintetizar los anticuerpos, que son las moléculas efectoras de la respuesta inmune humoral. Ahora vamos a ver la respuesta inmune celular. La respuesta inmune celular que es llevada a cabo por los linfocitos, pero los linfocitos T. Los linfocitos T que se pueden encontrar en 3 estados en la sangre, como linfocitos T naive o vírgenes, como linfocitos efectores y como linfocitos T de memoria. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver la activación, vamos a ver la expansión clonal o proliferación, la diferenciación, y dentro de los linfocitos T efectores hay linfocitos T CD8 positivo y linfocitos T CD4 positivo. Los linfocitos T CD8 positivos, cuando se diferencian, se van a transformar en linfocitos T citotóxicos, y los linfocitos T CD4 positivos se van a transformar en 3 perfiles distintos. Acá me olvidé, T helper 1, T helper 2, acá falta el 2, y T helper 17. Y del CD8 y del CD4 se van a formar linfocitos T de memoria. Esto es lo que vamos a ver ahora durante la clase. A ver un momentito. Bueno, acá tenemos el ganglio. Los linfocitos T vírgenes, estos que están acá, vírgenes o naive, se llaman vírgenes o naive porque nunca han estado en contacto con su antígeno específico de su receptor antigénico. Estos linfocitos salen del timo. Recuerdan que el timo era el órgano linfático primario donde maduran los linfocitos T. Los linfocitos T salen del timo maduros. ¿Qué quiere decir que salgan maduros? Que salen con su receptor de antígeno, que se llama TCR, receptor de la célula T, que tiene una especificidad única para un determinado epitope antigénico, y salen con un correceptor. El correceptor de los linfocitos T es el CD4 o el CD8, nunca los dos. El linfocito T maduro, en la ontogenia, o sea, donde adquieren todas las características del linfocito T, sale a circulación periférica como linfocito T CD4 positivo o CD8 positivo, nunca los dos. El CD4 y el CD8 se llaman correceptores, solo expresan un solo correceptor. Entonces, del timo van a salir muchísimos clones de linfocitos T vírgenes. Cada clon de esos linfocitos está formado por pequeños números de células
que tienen el mismo TCR. Se dice que cada clon tiene la misma especificidad. O sea que cada clon va a reconocer, cada célula que componen el clon, van a reconocer el mismo epitope antigénico. Ahora, los linfocitos T vírgenes, maduros, que salen del timo, van por la sangre, ¿y a dónde van? Van a los órganos linfáticos secundarios. Porque ellos, en la sangre, si bien es cierto, son millones de clones, cada clon está formado por pocas células, entonces son muy pocas las posibilidades que los linfocitos T encuentren a su antígeno en circulación. Entonces, esta es una estrategia del sistema inmune de encontrar a los antígenos en los órganos linfáticos secundarios, que ya les hemos explicado, o ya les he explicado, que es donde se realiza la presentación antigénica. Bueno, este es un vaso, también puede ser un ganglio linfático, también puede ser un vaso o un tejido linfoide asociado a mucosa o cualquier tejido, cualquier órgano linfoide secundario. Entonces, este linfocito T va a venir al vaso y se va a extravasar. ¿Recuerdan que se van a extravasar a través de las vénulas del endotelio alto? ¿Recuerdan? Lo ven en la clase de órganos y células, donde ya hemos explicado cómo hacen para pasar los linfocitos de la sangre a la zona paracortical, donde es la zona de los linfocitos T. Ahora, una vez que están en el ganglio, los linfocitos T van a interactuar con la célula dendrítica. La célula dendrítica es la que le va a mostrar al linfocito T el epitope antigénico en el contexto del CMH, del CMH1 o del CMH2. Depende si el linfocito T es CD4 o CD8. Si este linfocito encuentra su epitope antigénico que lo presenta la célula presentadora de antígeno, que en el ganglio linfático, en los órganos linfáticos secundarios, siempre es la célula dendrítica, este linfocito se va a activar. Acá está. Activación de los linfocitos T en el ganglio, desarrollo de células T efectoras. A ver, un momentito, voy a mover esto. Bien. Entonces, se activan, se produce la expansión clonal, se diferencian las células efectoras que van a salir por el hilio y van a ir al lugar de la lesión para ejercer su mecanismo efector, la función efectora que tienen los linfocitos T. Una vez que están en el lugar de la infección, los linfocitos T tienen que volver a ser activados, pero en este caso ya vamos a ver que son activados no por las células dendríticas, sino por los macrófagos, en el caso de los linfocitos T CD4, y por cualquier otra célula, en el caso de los linfocitos T CD8. Una vez que se activa, cumple con su función efectora. A ver, voy a correr esto. Bien, entonces, esto es lo mismo que les he puesto para que, acá estamos acá en los órganos linfáticos secundarios, y acá tenemos el tejido periférico, ¿ven? Entonces, esta es la misma célula dendrítica que estaba recién en el gráfico anterior. Si la célula dendrítica le puede mostrar el péptido antigénico a linfocitos T CD4 positivo virgen o linfocitos T CD8 positivo virgen. Si ellos reconocen el péptido antigénico, se va a producir la activación, tanto del CD8 como del CD4. Luego de la activación, que ya vamos a ver paso por paso, viene la expansión clonal, donde las células se van a multiplicar, van a proliferar. Una vez que proliferan, se diferencian. Todo esto en el ganglio linfático. Y una vez que se diferencia, van a salir por la circulación como linfocitos T efectores para cumplir con su función efectora
ya en el tejido periférico, ¿sí? Entonces, de los linfocitos T CD4 positivo efector también se van a formar linfocitos T CD4 de memoria, y de los linfocitos T CD8 positivo efector, que se llama linfocito T citotóxico, ese ya es el linfocito T CD8 efector, se llama citotóxico, también se van a formar linfocitos T CD8 de memoria. Bueno, a ver un momentito que voy a poner esto. Bien. Esta diapositiva ya está puesta, creo que en la clase de receptores, por ahí ya le hemos puesto, y le he puesto también otra más completa que corresponde a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Son todos los receptores que tienen alguna similitud por su forma globular en la estructura de las inmunoglobulinas. Este es el TCR, el receptor de la célula T, que es solo la unidad de reconocimiento. Acá está el CMH de clase 1, ya lo hemos visto, el CMH de clase 2, que también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y este es el BCR, que hemos visto, el receptor, quiere decir receptor de la célula D, que hemos visto en la clase pasada. Bien, el receptor de la célula T, o TCR, acá está, ¿ven? Componente del complejo TCR. Está formado por el receptor propiamente dicho, del antígeno, que es el lugar, acá dice sitio del antígeno, es el lugar donde se va a producir el reconocimiento antigénico de los péptidos presentados por las células dendríticas, o por los macrófagos, o por las células infectadas por virus. Acá también tenemos, esta es la estructura globular que les decía recién, está formado por un heterodímero, formado por una cadena alfa y una cadena beta que tiene dos estructuras globulares, de las cuales, y acá que tienen una cola citoplasmática corta. Asociado al heterodímero alfa-beta, está asociado a estas moléculas CD3. Estas moléculas, acá están las moléculas CD3 que están formadas por una cadena épsilon y delta, y épsilon y gamma. Acá están épsilon y gamma, y épsilon y delta. Y también están asociados con unas cadenas Z. Acá está la cadena Z, que son las que se unen, estas y estas se unen de manera no covalente con el heterodímero alfa-beta. Entonces, cuando el heterodímero reconoce a su antígeno, a su péptido antigénico, las moléculas CD3 y la cadena Z son las encargadas de transmitir o de transducir las señales. Y lo van a hacer mediante la activación de estas estructuras que ya le hemos nombrado muchas veces, que son los histam, donde se va a desarrollar una cascada de fosforilaciones que activan a las células. Ahora, este TCR o receptor de la célula T está formado, hemos dicho, alfa-beta, pero también hay linfocitos T que tienen sus TCR formados por un heterodímero gamma-delta, o sea, una cadena es gamma y la otra cadena es delta, que ya esto también hemos hablado, que están en la piel, después lo buscan ustedes. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, seguimos acá. Esta es la unidad de reconocimiento. Vuelvo a insistir, acá hay un surco de unión donde va a reconocer al péptido antigénico que le va a presentar acá la célula presentadora de antígeno en el contexto del CMH de clase 1 o de clase 2. El sitio de unión está en las regiones o dominios variables. Son los dominios variables y estos son los dominios constantes de esta parte del reconocimiento. A ver, un momentito. De esta parte del, este es el dominio variable y este es el dominio constante. Bueno,
En los dominios variables están las secuencias de aminoácidos, y eso siempre lo tienen que recordar, que van a determinar la especificidad del TCR hacia un determinado epitope antihistamínico. En esta zona variable están las regiones hipervariables, o regiones determinantes de complementariedad, que es lo que le va a dar la especificidad al receptor TCR. Bueno, esto es lo mismo. Acá tenemos variable beta, esta es la cadena beta, la variable beta, la constante beta, la variable alfa, la constante alfa, acá dicen, ¿ves? Y tienen una cadena de carboxilo terminal de cola corta, una región de transmembrana y un dominio citoplasmático muy corto. Esto lo único que hace es la unión o el reconocimiento del péptido antigénico. Pasamos a la otra diapositiva. Bien. Acá están los correceptores. Cuando los linfocitos T... ¿Me escuchan bien, chicos? ¿No hay problema? Desactiven el micrófono, por favor, y me avisan si estamos bien. Sí, se lo escucha bien, profe. Bueno, listo. Cualquier cosita me avisan, desactivan y me avisan, por favor. Gracias. Entonces, estos son los correceptores. Los linfocitos T que salen maduros del timo, ya como células maduras, naif, tienen el correceptor, el CD4 o el CD8 en la superficie de su célula, que son también receptores o correceptores que pertenecen también a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Si ustedes observan, tienen estas estructuras globulares. El CD4 es una glucoproteína formada por una sola cadena peptídica que contiene 4 dominios. Y el CD8 es un heterodímero formado por 2 cadenas peptídicas, la alfa y la cadena beta. Bien, a ver un momentito. Bien. La presencia del CD4 o la presencia del CD8 determina la clase de CMH que es reconocida por el TCR. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el linfocito T colaborador o CD4 positivo, que les he dicho que salen ya, los linfocitos T CD4 salen maduros con este correceptor CD4. Entonces, CD4 se localiza y se va a unir a la molécula de CMH de clase 2 que es presentada por la célula presentadora de antígeno. Si ustedes ven acá que está cruzadito, esta es la molécula CD4 positivo, este es el correceptor CD4, acá tenemos la célula presentadora de antígeno, y el CD4 se va a unir al beta 2, o sea, a la región o a la zona conservada del CMH de clase 2. Primero se produce el reconocimiento de la molécula de clase 2 por parte del CD4, y también sucede lo mismo con el CD8, el linfocito T citotóxico que va a tener el correceptor CD8, el correceptor CD8 que va a reconocer primero al CMH de clase 1. Acá lo tenemos. Esta es la célula TCD8, acá tenemos la célula diana que está presentando el CMH de clase 1 y acá tenemos el péptido antigénico, este es el TCR. El correceptor CD8 primero va a reconocer al CMH de clase 1. El dominio o la cadena alfa del CD8 se va a unir a la cadena alfa 3 conservada del CMH de clase 1. Y recién el TCR va a reconocer al péptido antigénico presentado o por el CMH de clase 1 para un T citotóxico, el TCD8 positivo, o al CMH de clase 2 a través del TCR del CD4 positivo. ¿Bien?
Bueno, entonces vamos a pasar a la primera etapa, que es la activación de los linfocitos T. Para que los linfocitos T se activen, necesitan dos señales. La primera señal es el reconocimiento del antígeno. Acá está el péptido antigénico. Ahora, ¿quién le avisa al TCR que se puede unir al péptido antigénico presentado por la célula presentadora de antígeno? Es el correceptor. Es lo que acabamos de explicar. Si el correceptor es CD4, si el correceptor, este es el linfocito, si el correceptor es CD4, se va a unir a un CMH de clase 2 y permitirá que el TCR se acerque y recién ahí el TCR va a reconocer al péptido antigénico presentado por la célula dendrítica. Estamos hablando del lugar que se está produciendo la activación, es en el ganglio linfático. Bien, pasa lo mismo al revés. Si el TCR tiene un correceptor CD8, va a reconocer primero al CMH de clase 1 y recién el TCR va a reconocer al péptido antigénico presentado por el CMH de clase 1. Acá les he puesto. Primera señal, reconocimiento antigénico, TCR, péptido antigénico, presentado por la célula dendrítica en el contexto del CMH de clase 2 o en el contexto del CMH de clase 1. Esta es la primera señal. Acá tenemos el linfocito T, este es el linfocito T y esta es la célula dendrítica. Bien. La segunda señal se llama coestimulación. La coestimulación está dada por células coestimuladoras que son presentadas por la célula presentadora de antígeno, que son las células dendríticas. Son las células coestimuladoras CD80, CD86, que el CD80 es la molécula B7-1 y el CD86 es la molécula B7-2, que son reconocidas por el linfocito T por el CD28 que está en los linfocitos T. Cuando se produce esta unión CD28, B7-1, B7-2, este le da una potente señal coestimuladora a los linfocitos T. Entonces los linfocitos T, después que se produce esta interacción, los linfocitos T van a expresar el ligando del CD40, que es un CD154. Expresan el CD, que no lo tienen de manera constitutiva, sino que lo expresan cuando se produce esta unión, que va a ser reconocido por el CD40 que está en las células dendríticas. Esto es la señal de coestimulación. A su vez, en esta unión van a participar moléculas de adhesión. El ICAN1 que está en las células dendríticas con el LAF1 que está en las células T. El ICAN1 ya lo pasamos para acá y ya lo volvemos, ahí está. Acá está. En las células dendríticas o célula presentadora de antígeno, está el ICAN1, acá les he puesto ICAN1, molécula de adhesión intercelular 1, que se va a unir con el LAF1, antígeno asociado a la función del leucocito 1 que está en los linfocitos T, en este caso linfocitos T CD4 positivo. Esto es lo mismo para el linfocito T CD4 positivo, el linfocito T CD8 positivo. Esta señal de coestimulador, de coestimulación es la misma. Lo que va a cambiar es el CMH de clase 1 y el correceptor. ¿Sí? Entonces, cuando esto se produce, se une, se produce el reconocimiento, se produce la coestimulación y se produce la adhesión, todo esto permite lo que se llama la sinapsis inmunológica. Acá les he puesto. La sinapsis inmunológica.
cuando todas estas moléculas interaccionan, las células quedan fuertemente unidas. Se forman áreas de contacto especializado. Tanto los linfocitos T como la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica, van a reorganizar o reestructurar su citoesqueleto. Entonces se forman áreas de contacto, se forman lo que se llaman anillos concéntricos. Estos son anillos concéntricos que se llaman complejos macromoleculares de activación. Hay un SMAC central, el SMAC central, que está formado por la parte del reconocimiento, que es esto, que es el CMH1, 2 con su TCR, más la coestimulación, el CD28 y el B71, B72, y los complejos macromoleculares de activación periférico están dados por las moléculas de adhesión, el LAF1 y el ICAM1. Ahora bien, cuando se produce todo esto, se produce un entrecruzamiento de los receptores TCR, que ya han reconocido el péptido antigénico y ya se ha producido toda esa interacción entre todas estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los motivos ITAM que están acá, ¿se acuerdan? El receptor TCR, acá están, pueden activar las tirosinas, se van a producir unas cascadas de fosforilaciones, y estas cascadas de fosforilaciones van a activar rutas, distintas rutas, que activan factores de transcripción que están en el citoplasma. Estamos hablando de los linfocitos TCD4, ¿sí? O CD8, acá están, ¿bien? Entonces, estos factores de transcripción van a ir al núcleo, van a activar distintos genes, y estos genes van a sintetizar o van a codificar para distintas citoquinas que se van a secretar. ¿Y cuál es dentro de estas citoquinas la más importante que se sintetiza y se secreta en estos momentos? Se llama interleuquina 2. Y pasamos ya, acá está. Entonces, acá está la interleuquina 2, que le he puesto así bien grande. Entonces, ya hemos pasado el reconocimiento, ya hemos visto la cuestión de la activación, que necesitan 2 señales para activar. Se activan con todas las 2 señales, se transcriben los genes a través de los factores de transcripción y se sintetiza la interleuquina 2. La interleuquina 2 es la citocina responsable de inducir la proliferación o la expansión clonal de los linfocitos T. Este mecanismo es exactamente lo mismo para los linfocitos T CD4 positivos como para los linfocitos T CD8 positivos. ¿Está claro? La interleuquina 2, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Induce la expansión clonal o proliferación o división celular. A su vez, va a inducir que la célula produzca más interleuquina 2, esta célula. Y la tercera es que va a inducir a que la célula exprese más receptores de interleuquina 2. Todo esto es lo que va a estimular la expansión clonal, todo debido a la acción de la interleuquina 2. Con respecto al receptor de la interleuquina 2, voy a decir algo muy chiquito, que cuando los linfocitos T están en reposo, van a expresar un receptor de interleuquina 2 que está formado solo por 2 cadenas, la beta y la gamma. Y que en reposo, formado por estas 2 cadenas, tiene una afinidad moderada por la interleuquina 2. Pero cuando ya el linfocito se ha activado, produce interleuquina 2, se sintetiza la cadena alfa del receptor de interleuquina 2.
Entonces ya el receptor va a tener 3 cadenas, beta, gamma y alfa. Y al tener estas 3 cadenas, este receptor de interleuquina 2 tiene mayor afinidad por la interleuquina 2. Y esta mayor afinidad media una respuesta proliferativa mucho más importante y mucho más efectiva. Bueno, ¿cómo vamos a regular la activación? La expansión clonal no está indefinidamente dividiéndose la célula. No es un proceso ilimitado en el tiempo. Está limitado en el tiempo por la presencia del antígeno. Mientras haya antígeno en la periferia que esté infectando, que esté gatillando la respuesta inmune, va a seguir el proceso de activación y de expansión clonal. La expansión clonal finaliza cuando ya desaparece el antígeno. Ahora, en esto que hemos mostrado recién, aparece esta molécula que es el CD152, que se llama CTLA4. Es un antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico. Esto es en inglés. Ay, esperen, voy a correr esto, por favor, disculpen. Ahí está. Entonces, esto está en inglés. Y este test de CTL4 no se expresa cuando el linfocito está en reposo, sino que se expresa después que ha sido inducida la activación del linfocito T. Bien. Este CTLA4 tiene una homología del 30% con el CD28. Acá está el CD28. Tiene un 30% de homología con el CD28. Y a su vez es 20 veces, tiene una afinidad 20 veces mayor con el B7, B7.1 y B7.2 que el CD28. Por lo tanto, lo desplaza al CD28 y se une al B7, B7.1 y B7.2, que en lugar de activar, va a inducir señales inhibitorias. Inhibe el linfocito T y regula la activación, regula la expansión clonal. Bueno, entonces pasamos ahora a la otra etapa, que es la etapa de la diferenciación. Estamos todavía en la diferenciación, estamos todavía en los órganos linfáticos secundarios, y la diferenciación donde se van a transformar en linfocitos efectores que van a cumplir su función efectiva. Ay, disculpen un momentito, por favor. Ahí está. Es la diferenciación de linfocitos T efectores que van a cumplir su función efectora. Los linfocitos T van a recibir de las células dendríticas, son las células dendríticas en el ganglio linfáticos que van a sintetizar citoxinas que también depende del antígeno que las ha activado, porque recuerden que las células dendríticas vienen de los tejidos linfáticos, vienen de los tejidos periféricos a través del linfático aferente, mostrando un antígeno que puede ser un antígeno intracelular o extracelular, en fin. O sea que depende del antígeno que activó a la célula dendrítica que se diferencien a linfocitos TCD4 o TCD8. Son las células dendríticas que van a sintetizar determinadas citoquinas que van a dirigir la diferenciación hacia el linfocito T CD4 positivo o linfocito T CD8 positivo. ¿Cuáles son esas citoquinas sintetizadas por las células dendríticas? Ahora, dentro de los linfocitos T CD4 se pueden diferenciar, se dicen, 3
perfiles de linfocitos T helper. Linfocito T helper 1, linfocito T helper 2 y linfocito T, acá me he confundido, este es linfocito T17. Este es linfocito T, acá no se van a confundir. Esto es linfocito T17. Si la célula dendrítica sintetiza interleuquina 12 e interleuquina 3, va a dirigir la diferenciación hacia el perfil T helper 1. Si la célula dendrítica sintetiza interleuquina 4, va a dirigir la síntesis hacia el perfil T helper 2. Estas interleuquina 4 no tiene que haber interleuquina 12 ni interferón gamma. Ya vamos a ver por qué eso. Y va a dirigir la síntesis hacia interleuquina 17, la interleuquina 6 y el transforming growth factor beta sintetizado por la célula dendrítica. El T helper 1 y el T helper 2 se dice son mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Sucede algo? Bien. Son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que en el ganglio linfático donde se está desarrollando esa respuesta, nunca se van a dar los dos perfiles juntos. O este es helper 1 o este es helper 2. Eso no quiere decir que en otro ganglio linfático más alejado no se esté dando una respuesta T helper 2. O acá T helper 1 y allá T helper 2. Es en el momento o en el lugar donde se ha producido la presentación antigénica. Por eso se dice que son mutuamente excluyentes. Los linfocitos T CD8 positivos se van a diferenciar a linfocitos T efectores que se llaman linfocitos T citotóxicos. Ellos no tienen perfiles, solo tienen los tres perfiles linfocito T CD4 positivo. El patrón de citoquinas, se dice que son mutuamente excluyentes porque el patrón de citoquinas que sintetiza el linfocito T helper 1 inhibe al linfocito T helper 2 y viceversa. Y viceversa. Eso lo vemos en esta diapositiva. A ver un momentito. Bien. Acá tenemos los linfocitos T helper 2 que van a sintetizar transforming growth factor beta e interleuquina 10. La interleuquina 10 y el transforming growth factor inhiben la activación y el crecimiento de los linfocitos T helper 1. El transforming growth factor beta se une al receptor que tiene la célula T helper 1 y suprime la respuesta. Y la interleuquina 10, que es una citocina reguladora, se va a unir al receptor que tiene el macrófago acá y lo va a inhibir al macrófago de que pueda procesar y presentar el antígeno. A su vez, las células T helper 1 que secretan interferón gamma, el interferón gamma inhibe la proliferación de los linfocitos T helper 2. O sea que el patrón de citoquinas, que ya vamos a ver enseguida, que sintetiza el T helper 2, inhibe al T helper 1 y el patrón de citoquinas que produce el T helper 1 inhibe al T helper 2. Hay una polarización de T helper 1 y T helper 2. Bueno, con respecto a esto, vamos a ver que entonces hemos dicho que todo depende del estímulo que indujo la maduración de esta célula dendrítica en el lugar o en el tejido periférico, ¿verdad? Entonces la célula dendrítica va a entrar al ganglio periférico, al ganglio linfático, al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes. Y va a comandar, es la célula dendrítica la que va a comandar la formación de las células efectoras. O sea, la conexión entre el tejido periférico y los ganglios linfáticos es la célula dendrítica, célula por excelencia presentadora de antígeno. Entonces, en el ganglio linfático se va a producir la activación, ya hemos visto cómo se activa,
cómo se proliferan o se produce la expansión clonal, y si esta interleuquina, célula dendrítica sintetiza interleuquina 12 porque viene de un antígeno intracelular, que es lo que le está mostrando acá, se van a diferenciar en linfocitos T helper 1. Y lo mismo si viene de otro antígeno, va a activar a los linfocitos T CD8 positivos. Las células estas que están proliferando ya salen como células efectoras. Acá tenemos linfocitos T CD4 positivos, T helper 1, y linfocitos T CD8 positivos efectores. Bueno, acá está lo que les acabo de decir: reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos, expansión y diferenciación. Todo esto se lleva en el ganglio linfático. Los linfocitos T diferenciados salen, entran a la corriente circulatoria, ¿y a dónde van? Van hacia la periferia, migran hacia donde está el antígeno. Y en la periferia, estos linfocitos T efectores necesitan o vuelven a ser activados, porque ¿cómo van a reconocer ellos al antígeno que está ahí en el tejido periférico? Es el macrófago el que le vuelve a mostrar el péptido antigénico a estos linfocitos efectores que ya vienen del ganglio linfático. Es la otra activación, es la activación de los linfocitos T efectores, que en este caso, para la activación, solo es necesaria la primera señal que consiste solo en el reconocimiento a través del TCR, de su correceptor y del CMH, de clase 1 o de clase 2 o de clase 1. No necesitan la segunda señal de coestimulación. Ya en la periferia, la activación la realizan la interacción entre la célula efectora y el macrófago, y no necesitan la segunda señal de coestimulación. Ahora bien, entonces decimos que dependiendo del estímulo que ha hecho que esta célula dendrítica vaya al ganglio linfático, se van a diferenciar los distintos perfiles T helper 1, T helper 2. Ahora, ¿qué citoquinas secreta cada perfil? Estas son las citoquinas que van a sintetizar los linfocitos T efectores, ¿sí? Ya son linfocitos T efectores. Los linfocitos T helper 1 van a sintetizar interleuquina 2, interleuquina 3, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y beta y transforming growth factor beta. Los linfocitos T helper 2 van a sintetizar interleuquina 3, 4, 5, 6, 10 y 13, y los T helper 17 van a sintetizar interleuquina 17A y 17B. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que hacen cada una de estas citoquinas? A ver, un momentito, voy a correr esto. Bien. Entonces, ¿cuál es la función efectora que cumplen los linfocitos T helper 1? El linfocito T, acá tenemos el linfocito T helper 1, va a sintetizar, hemos dicho, interferón gamma, que va a actuar sobre los macrófagos a través de un receptor que tienen, y los va a estimular. Estos macrófagos que no han podido eliminar patógenos intracelulares que son resistentes a su eliminación a través de la fagocitosis común. Por ejemplo, patógenos que se hacen intracelulares como el Mycobacterium o los géneros de Leishmania. Entonces, activan, también se produce la unión esta expresan para activarse el ligando de CD40 y se une a CD40 de los macrófagos,
y activan aumento de las muertes de las bacterias fagocitadas, y acá es donde se va a activar la óxido nítrico sintasa que tienen los macrófagos para la producción de los nitrilos a través de la activación de la óxido nítrico sintasa, porque son mucho más oxidantes y mucho más efectivas para eliminar a estas bacterias que son muy, muy resistentes. Hemos dicho que también sintetizan TNF-alfa, por lo tanto van a mediar desarrollo de una respuesta inflamatoria en el tejido periférico. Los T-helper-1 también favorecen el desarrollo de la respuesta de TCD8, ¿por qué? Porque los linfocitos T-helper-1 van a aumentar la expresión de las células B7 en las células dendríticas. Ya lo vamos a ver cuando veamos enseguidita nomás linfocitos TCD8. Y las T-helper-1 también activan a las células NK a través de la interleuquina 2 y del interferón gamma. Bueno, esto es lo que yo les decía. Tenemos bacterias que son resistentes. Acá tenemos bacterias intracelulares resistentes, como pueden ser las micobacterias, ¿sí? El macrófago la fagocita, pero si no tuviera este otro sistema, este macrófago no las puede destruir. Hay una proliferación bacteriana y destrucción del macrófago. Pero la célula dendrítica, que ya ha tomado contacto con la micobacteria, este es el estímulo que recibe la célula dendrítica, va a sintetizar interleuquina 12, que va a inducir o va a estimular la diferenciación del perfil T-helper-2, el T-helper-1. El T-helper-1 va a sintetizar interferón gamma, que va a activar al macrófago y va a producir la destrucción bacteriana. Eso es lo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. A ver, corro esto. Bien. ¿Cuál es la función efectora de los linfocitos T helper 1? Los linfocitos T helper 1 que se desarrollan en la célula dendrítica para diferenciar el perfil T helper 2 va a sintetizar interleuquina 4, pero también los linfocitos T helper 2 sintetizan interleuquina 4, que favorece la producción de su perfil. La función principal que tienen los linfocitos T helper 2 es en colaborar con la respuesta inmune humoral. O sea, colaborar con los linfocitos B en los órganos linfáticos secundarios para montar una producción efectiva de anticuerpos. O sea, que en este caso los linfocitos T helper 2 cumplen un papel importante en la inmunidad frente a bacterias y parásitos extracelulares. ¿Por qué? Porque en el caso de patógenos extracelulares, los anticuerpos pueden ejercer su función neutralizante. ¿Recuerdan las funciones que tenían los anticuerpos? Entonces, la función neutralizante que las va a llevar a cabo contra bacterias y parásitos extracelulares, y también en el caso de los virus, pero que casi no tiene incidencia, cuando los virus salen de una célula para expandirse, salen de una célula para infectar otra célula. En ese tránsito de una célula a la otra, que quedan en el medio, pueden ser neutralizados también por los anticuerpos, aunque esta neutralización no es eficaz para erradicar una infección vírica. La infección vírica es llevada principalmente por los linfocitos T CD8 positivo, como lo vamos a ver enseguida. En el caso de que tengamos una infección por el mintos, una infección parasitaria, o en el caso de una reacción de hipersensibilidad inmediata, de reacciones alérgicas a alergenos ambientales,
¿Qué hace cada una de estas citoquinas en este caso? ¿Sí? En el caso está no una respuesta inmune normal, que ya le hemos dicho la semana pasada qué hace cada una de estas citoquinas en el caso de una respuesta inmune normal. Estamos hablando de parasitosis o alergias. En este caso, la interleuquina 4, porque estas son las citoquinas que sintetiza el perfil TGRP2, interleuquina 4, interleuquina 5, 6, 13, 10 y el transforming growth factor beta. La interleuquina 4, ¿qué es lo que hace? Hace el switch, o sea, va a colaborar con la respuesta inmune humoral y en vez de que se sintetice IgG o IgM, va a hacer el switch, el cambio para que se sintetice inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E que después se va a pegar a los receptores específicos que están en la superficie de los mastocitos y cuando nuevamente se encuentre con su alergeno, produce la desgranulación del mastocito y toda la clínica que se produce en una reacción alérgica, porque este mastocito va a liberar todas las sustancias vasoactivas, sobre todo histamina, que la histamina está preformada ya en los gránulos, y también va a liberar, va a sintetizar citoquinas y mediadores lipídicos que van a dar todas las manifestaciones alérgicas o de las parasitosis, ¿sí? Se sintetiza interleuquina 5. La interleuquina 5 es quimiotáctica de eosinófilos. La interleuquina 5 es activadora de los eosinófilos por excelencia en la médula ósea. Activa su producción en médula ósea, es quimiotáctica de eosinófilos. Los eosinófilos que ya hemos visto dentro de las funciones, que puede hacer una citotoxicidad mediada por anticuerpos para destruir los parásitos. Él va a excretar todas las enzimas que tiene en su gránulo para destruir a estos parásitos. La interleuquina 6, que va a producir la diferenciación a célula plasmática. Recuerden que también, o sea, colabora con la respuesta inmune humoral. Recuerden que los anticuerpos no son sintetizados por los linfocitos B, sino que son sintetizados por las células plasmáticas. Y la citocina que induce la diferenciación hacia células plasmáticas secretora de anticuerpos es la interleuquina 6. La otra interleuquina que produce en estos casos es la interleuquina 13, donde se produce la secreción de moco, de mucha mucosidad. El que es alérgico está, o el que tiene parásito también está con mucha mucosidad intestinal, de aparato respiratorio, y aumenta el peristaltismo intestinal. La citocina interleuquina 10, que es reguladora, junto con esta transforming growth factor beta, que también es reguladora. Pasamos a la función efectora de los linfocitos T helper 17. Los linfocitos T helper 17 que van a producir la interleuquina 17A y 17B. ¿Qué hacen estas interleuquinas? Van a actuar sobre macrófagos y sobre neutrófilos. Sobre neutrófilos y macrófagos, ¿para qué? Para que sinteticen citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que ya lo hemos visto, que son citocinas de la fase aguda de la respuesta inflamatoria. O sea que las citocinas sintetizadas por este perfil van a producir un reclutamiento de células inflamatorias en el tejido donde se está produciendo la lesión. ¿Para qué? Para eliminar el patógeno. Este perfil es importante en defensa de bacterias y hongos, por ejemplo, del género Klebsiella, del género Borrelia, estas que son hongos que se llaman cándidas. Bueno, quiero repetir una cosita. El perfil T helper 1,
perfil T helper 2 y el T helper 17 para realmente volverse efectivos, o sea, como linfocitos efectores en los tejidos periféricos, para que puedan ejercer su función efectora, necesitan recibir nuevamente la primera señal, o sea, el reconocimiento. Pero no el reconocimiento ya desde la célula dendrítica, que eso lo hacen en el ganglio linfático, sino de los macrófagos, que le van a presentar el péptido antigénico en el contexto del CMH de clase 2. Y no necesitan la segunda señal, que es la coestimulación. Bueno, pasamos. Perdón. Pasamos, voy a correr esto. Bien. Pasamos ahora a los linfocitos T CD8 positivos. Ya hemos hablado de la activación, es exactamente igual que para los CD4, la primera señal, que es el reconocimiento, CD8 con CMH de clase 1 y el TCR, después lo va a reconocer el péptido antigénico, CMH de clase 1. La coestimulación es exactamente lo mismo, las moléculas B7, 1 y 2 con el CD28. Ya les había dicho, la segunda señal, o sea, la coestimulación, solo es posible si los linfocitos T helper 1 están proliferando en el ganglio, porque son los que van a estimular a las células dendríticas para que produzcan más moléculas B7. Les explico. La célula dendrítica madura no puede activar a los linfocitos T por sí sola porque no tiene la cantidad de moléculas B7 necesaria. Sí tiene la cantidad de moléculas B7 necesaria para activar a un linfocito TCD4 positivo, pero no para activar a un linfocito TCD8 positivo. ¿Sí? Entonces, la presencia del T helper 1 en el ganglio linfático hace que las células dendríticas aumenten el número de moléculas B7, 1 y 2, y recién ahí son capaces de activar a los linfocitos TCD8 positivos. Si no hay T helper 1, no se da la segunda señal de coestimulación para los CD8, estamos hablando, y la célula va a morir por apoptosis. Esta señal de coestimulación es más intensa para los CD8 que para los CD4. Con respecto a la expansión clonal de los CD8 es exactamente lo mismo que para CD4, donde participa la interleuquina 2. La diferenciación, ya hemos estado hablando, las células efectoras se van a llamar linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos que no van a cumplir ninguna función en el ganglio linfático. Una vez que se diferencian a linfocitos T citotóxicos, salen a la periferia para ejercer su mecanismo citotóxico. Entonces, en la periferia tienen que volver a ser activados y van a ser activados por cualquier célula infectada con el virus, que le va a presentar los péptidos antigénicos del virus en el contexto del CMH de clase 1. La función principal que tienen los linfocitos T citotóxicos es antiviral. Y ustedes saben que los CMH de clase 1 se expresan en casi todas las células del organismo. Repasen después la clase de CMH de clase 1. Entonces, cualquier célula del organismo que esté infectada con virus puede expresar los péptidos del virus en el contexto del CMH de clase 1 en su superficie y ser reconocida por el TCR del linfocito T citotóxico específico. No puede ser cualquiera, siempre tiene que ser el mismo que le ha dado origen allá en el ganglio linfático cuando se lo mostró la célula dendrítica. Entonces, este es ya acá el reconocimiento, ya estamos en la periferia, tenemos el linfocito T citotóxico, la célula diana que está infectada con el virus,
se va a producir solo el reconocimiento, no se produce la segunda señal. Entonces, tenemos acá el linfocito T, tenemos el correceptor CD8, tenemos el TCR, que va a reconocer, este es el péptido antigénico, que es mostrado por el CMH de clase 1, esta es la beta-2 microglobulina, este es el CMH de clase 1, que es mostrado por la célula diana, y acá tenemos las moléculas de adhesión que hemos visto recién. Cuando se produce el reconocimiento antigénico, donde se activa este linfocito TCD8 positivo, se va a producir lo que se llama, al unirse acá, se produce una reorganización del linfocitos T. Hay unos microtúbulos que tienen su citoplasma, y por esos microtúbulos van a pasar o van a transportarse los gránulos citoplasmáticos que se van a exocitar en el lugar donde se produce el reconocimiento. Ahí se produce exocitosis. Dentro, acá se produce una sinapsis, y por eso, dentro de esa sinapsis están los gránulos que han sido liberados por los linfocitos T citotóxicos. Una vez que libera el gránulo, el linfocito T citotóxico se desprende y acá se va a inducir la apoptosis de la célula, la muerte de la célula diana que está infectada con el virus. Esto que se produce acá, que se desprende el linfocito T citotóxico, se llama golpe mortal o beso de la muerte. El linfocito T sigue su camino, no le pasa nada, y por eso se llama así. Bueno, acá está, esta es una célula, esto es en la periferia, acá tenemos el linfocito T citotóxico, tenemos su TCR que va a reconocer al péptido antigénico del virus, acá tenemos la proteína vírica que están acá, y que es expresado en la superficie de la célula en el contexto del CMH de clase 1. El linfocito T citotóxico lo reconoce y se produce todo esto que está acá. Bueno, esto es, ¿cuáles son las enzimas que se liberan de los gránulos? Esto que se liberan, la perforina y las granzimas. ¿Qué hace la perforina? La perforina es semejante a la función que hace el componente C9 del complemento, ¿se acuerdan? Que polimeriza y forma un poro en la membrana de la célula diana. Perturba la membrana celular y forma el poro. Y por ese poro van a entrar las granzimas. Ahí está. Las granzimas que van a entrar y van a activar las caspasas que van a llevar a la apoptosis de las células. Este es el mecanismo secretor. Y también tiene el mecanismo no secretor, que es mediado por el receptor de muerte, donde tenemos que se activa el Fas ligando en el linfocito T citotóxico, que interactúa con el receptor de muerte que se llama Fas o CD95. Fas L o CD95L, L de ligando, ¿no? Entonces, se activa y lleva a la apoptosis de la muerte. Las células NK solo tienen o realizan su mecanismo citotóxico con el mecanismo secretor. Las células NK. El mecanismo citotóxico de las células NK es solo el secretor. Bien. Entonces, esto es, acá están los dos mecanismos. El mecanismo secretor y el mecanismo no secretor. Acá tenemos la ruta, se llama ruta intrínseca porque se va a activar vía mitocondrial, un BCL2, que va a llevar a la activación de la caspasa 9 y ese activa una cascada de caspasa. A ver, un momentito que voy a apoyar esto.
Bueno, que lleva a la activación de una cascada de activación de las caspasas verdugo, se llama porque lleva a la fragmentación del ADN, a la fragmentación de la cromatina y a la apoptosis. El mecanismo no secretor es por el Fas ligando o CD95L, que va a activar un complejo, acá le he puesto complejo de señalización inductor de muerte, que se llama DIS, y acá primero se va a activar la caspasa 8 y después la 3, y lleva a la apoptosis. Acá les he puesto, estudien el libro, leer y estudiar todo lo de apoptosis, que es lo que les estoy mostrando ahora, lo estudian con detalle. ¿Qué le pasa a la célula? Esta es la célula normal. Cuando se activan las caspasas, comienza a haber cambios en el núcleo y en el citoplasma. El núcleo comienza a ponerse, se dice, marginación de la cromatina. Se pone en el borde del núcleo, ¿sí? Y se producen emarginaciones, se pierden las organelas, después se fragmenta, se forman como pequeños puntillados del núcleo, se llaman cuerpos apoptóticos, y que después la célula, por supuesto, muere, porque se muere el núcleo. Acá tenemos una coloración, ¿no? Esta es una célula que ya está entrando en apoptosis, y miren el núcleo, cómo está todo fragmentado, se está como puntillado. Esta es una célula normal, y acá está la flechita, ¿ven? Le he puesto la flechita, porque esta célula está en apoptosis. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Este es el mecanismo secretor y el mecanismo no secretor. Acá tenemos la primera señal que ya hemos hablado. Se liberan los gránulos, que son las enzimas, acá está granzimas y perforina, que activan la caspasa 3, fragmentan el DNA y inducen la apoptosis de la célula. Inducen la apoptosis de la célula. Y el mecanismo no secretor, donde tenemos la primera señal, y se va a activar el Fas ligando, o CD95L, que se une al CD95, receptor de muerte, activa la 8, la 3, la fragmentación del DNA, y la apoptosis de la célula. Bueno, esto es solo para mostrarles que es semejante a la foto que les mostré cuando vimos la clase de complemento. Estos son los poros que realiza la perforina, está en la superficie de eritrocitos de conejo, y que por estos poros van a entrar las caspasas, que son serinproteasas, que van a activar la cascada de caspasas que llevan a la apoptosis de la célula. Bueno, por último, quería explicarles un poquito esto de los granulomas, que se forman cuando el patógeno intracelular no es totalmente eliminado por los macrófagos, no lo puede eliminar. Se forman los granulomas, que es una infección crónica con inflamación. Ese es el granuloma. Se forman, este es lo que clínicamente se ve, son esas zonas de tejido que tienen una morfología característica llamada granuloma, que están formadas en el centro. Acá les he puesto, están los macrófagos infectados por esas células, por ejemplo, son micobacterios tuberculosos, todos los de género micobacterios generalmente llevan a la formación de los granulomas, son difíciles de erradicar. En el centro tenemos macrófagos infectados, después esos macrófagos se unen y forman células gigantes multinucleadas, porque se unen estos macrófagos, acá tenemos multinucleadas, tienen varios núcleos, después los rodean células epiteloides, que son macrófagos grandes, aislados, y todo esto está rodeado por células T CD4 positivo. Todo esto es lo que se llama granuloma, ¿sí? Y este tejido, que es como un tejido muerto, que es muy parecido al queso, por eso de ahí que viene el nombre y se lo denomina esto necrosis gaseosa. Esto es el granuloma, que tiene el aspecto del queso. Bueno, con esto es una coloración nada más, no tiene importancia. Bueno, con esto terminamos. A ver, un momentito. 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 A ver, un momentito.
Acá está. Bueno, con esto hemos terminado, chicos. A ver qué me han puesto acá. Puede ser que no se cambie. Sí, ya lo voy a subir al tema 8 y a este tema también. No, sí lo voy a subir. Lo que pasa es que estoy un poco complicada ahora, pero todas las diapositivas las vamos a subir. Yo les quería decir que ya en el campus vamos a poner